Bien, buenos días, tardes o noches tengan compañeros, según sea la hora en la que estén viendo el video. En esta clase vamos a ver la parte de fuerzas de flotación, bueno, empuje, ¿no? Y el principio de Arquímedes. Bueno, como una introducción rápida, ¿no? De seguro ya lo han visto en clases del ingeniero, pues, bueno, un ejemplo claro de empuje que generan los fluidos en un objeto es, pues, cuando tratamos de sumergir una pelota en agua, ¿no? Aquí clarito se ve el empuje, pues que es una fuerza, ¿no? No se puede sumergir así nomás la pelota, hay una fuerza que actúa en sentido vertical hacia arriba, pues que es el empuje, ¿no? Bueno, entonces ahí este libro, el empuje lo nombra con la letra B, que también el empuje, la fuerza de flotación se le dice boyante, pero nosotros también podemos utilizar la letra E de empuje, ¿no? Y pues esta pelota también tiene una determinada fuerza gravitatoria, ¿no? Que es su peso. Y pues bueno, hace rato les hablaba algo de aceleración y demás. Es lo mismo que habíamos visto en física uno. Miren, el fluido va a generar un empuje, que es una fuerza vertical hacia arriba, ¿no? Y pues esta pelota va a tener un peso, que es la fuerza hacia abajo. Pero ¿qué tal si estos dos no son lo mismo? ¿Qué tal si el empuje es más grande que el peso? Entonces, pues esta fuerza va a ser mayor a esta, entonces pues este sistema ya no va a estar en equilibrio, ¿no? Va a haber una fuerza que no va a ser cero. Entonces, pues si esto es mayor a esto, entonces esta pelota se va a mover hacia arriba, ¿no? Entonces, si yo quiero saber esa aceleración, pues aplico la fórmula, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración, de ahí me despejo la aceleración, ¿no? Entonces, así todo nomás es. Bien, entonces, como una introducción a eso, y sucede que pues el principio de las fuerzas de flotación es que tratando de investigar o bueno, ver cuáles son las fuerzas que actúan en esta pelota, digamos, ¿no? Así como una breve idea. eh, sobre esta pelota actúan pues las fuerzas de presión, ¿no? Presión habíamos visto la clase anterior, a mayor profundidad la presión aumenta, ¿no es cierto? Entonces miren, en cada nivel hay una determinada presión y pues si analizamos nosotros elementos diferenciales, pues en cada nivel también hay una determinada área, ¿no es cierto? Entonces, pues en cada nivel va a estar ocurriendo, va a existir fuerzas, ¿no? Fuerzas en cada nivel y pues en la parte inferior va a haber fuerzas también, ¿no es cierto? Entonces, pues la resultante de todas estas fuerzas para este volumen va a ser el empuje de flotación, ya, perdón, la fuerza de flotación, o sea, el empuje, ¿no? Entonces, la resultante de todas las presiones pequeñitas que actúan sobre esta pelota, digamos, ¿no? Bien, y si ya no fuese una pelota, digamos, ¿qué tal si fuese una masa de agua, dentro de agua, ¿no? Entonces, la idea va a ser la misma. Vamos a analizar el volumen de agua, qué presiones están actuando en esa cantidad de agua, solamente agua, ¿no? Y pues cuál va a ser la fuerza de empuje para esa cantidad de agua. Entonces, bueno, más o menos a eso se refiere las deducciones de aquí, que pues pueden leerlo en el libro de Serway, pues así lo hacen las deducciones y demás. Pues aquí está, ¿no? El principio de Arquímedes nos dice la magnitud de la fuerza de flotación, o sea, el empuje, sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto, ¿no? Entonces, es lo que les decía, en vez de analizar el objeto, ahora qué tal si analizamos solamente el fluido, ¿no? Entonces, para que el sistema esté en equilibrio y demás, pues este fluido va a tener un determinado peso, para que esté en equilibrio, pues va a haber una fuerza de empuje hacia arriba, ¿no? Bien, entonces a eso se refiere el principio de Arquímedes, ¿no? Entonces, la magnitud de la fuerza de flotación siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver en fórmula, y a eso se refiere el principio de Arquímedes. Entonces, la fórmula para eso es, bueno, aquí hace también otro tipo de deducción, y hasta aquí, miren, el empuje, esto también podría ser la letra E, es lo mismo que la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado. Pero bueno, aquí no es lo mismo que decía el enunciado, ¿no? A ver, podemos escribir tal vez, el enunciado nos dice el peso, bueno, la fuerza de empuje, la fuerza de flotación, es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Entonces, ¿cuál va a ser el peso del fluido desplazado por el objeto? Necesitamos conocer, bueno, nos acordaremos de la formulita de densidad. Nosotros sabemos que densidad es lo mismo que masa sobre volumen, ¿no es cierto? De aquí, ¿qué tal si me despejo la masa? La masa va a ser lo mismo que densidad por volumen, ¿no? Pero esta masa, este volumen, esto de qué, pues todo del fluido desplazado por el objeto, ¿no? Bueno, tal vez no se esté entendiendo tan bien, pero ahorita con los ejemplos se van a entender mucho mejor, incluso con este ejemplo. A ver, veremos, bueno, aquí está explicadito, ¿no? Bueno, a ver, otra vez, tenemos un vaso, un objeto dentro del líquido,
en la parte superior del objeto va a haber una presión, en la parte inferior va a haber una presión también, ¿no es cierto? A mayor altura, mayor presión. Después también este objeto va a tener un peso, que es su fuerza gravitatoria, ¿no? Su peso. Después, este fluido va a estar generando en este objeto una fuerza de empuje hacia arriba, que es la fuerza B, ¿no? También se le puede dar el nombre de E. Entonces, miren qué está pasando. Para que este objeto esté en equilibrio, o bueno, antes que eso, aquí analiza diferencia de presiones. La presión en la parte superior para este objeto va a ser pues una presión en la parte superior, ¿no? Y la fuerza en la parte superior de este objeto va a ser presión por área, ¿no es cierto? ¿Eso de dónde viene? Que pues la presión es lo mismo que fuerza sobre área, ¿no es cierto? Y de aquí me despejo la fuerza y pues la fuerza es presión por área. Bien, entonces, si yo quiero saber qué fuerza está actuando en la parte superior de este objeto cuadrado, ¿no? En la parte superior aquí, ¿qué fuerza está actuando? Pues la presión que hay en este nivel por el área, ¿no? Entonces, esa es la fuerza que está actuando. Debe estar por aquí. Aquí está, ¿no? En la presión, en la parte, en la cara, en la parte superior del cubo es presión superior por el área. Y su sentido es hacia abajo, ¿no? Siempre en forma perpendicular al área, ¿no? Bien, entonces esa fuerza ahí en la parte superior y en la parte inferior va a haber igual una fuerza, ¿no? Va a haber una fuerza perpendicular al área en sentido hacia arriba. Y esta fuerza va a ser la presión en la parte inferior por el área de la parte inferior, ¿no? Entonces, entre estas dos presiones hay una altura h. Y habíamos visto en la clase anterior que la presión en el fondo es lo mismo que la presión arriba más densidad de gravedad por altura, ¿no? Densidad de gravedad por altura, esa fórmula de memoria. Entonces, bueno, aquí lo que hace es una relación de fuerzas. Vamos a ver qué está sucediendo aquí. Mm, la resultante de estas fuerzas es la fuerza de flotación. Y su magnitud tal. Ya. Entonces, como les había dicho, la diferencia de presiones, ¿no es cierto? Aquí arriba hay menos presión y aquí abajo hay más presión. Por la diferencia de presiones y por las resultantes de estas presiones, pues se genera la fuerza de empuje, ¿no es cierto? Y pues esta fuerza de empuje es la diferencia de las fuerzas generadas por presión arriba y por presión abajo. Es decir, aquí ya está desarrollado, pero pues lo podríamos escribir aquí. La fuerza de empuje va a ser igual a la diferencia de las fuerzas generadas por las presiones. Es decir, la fuerza en la parte inferior, ¿no es cierto? La fuerza en el fondo de este cubo va a ser la presión en el fondo por el área del fondo, ¿no es cierto? Esa va a ser la fuerza que está generando, que está ocurriendo ahí abajo del cubo. Pero pues arriba igual hay una fuerza, ¿no es cierto? Y en sentido hacia abajo. Entonces, menos la presión en la parte superior por el área también de la sección, ¿no? Por este pequeño área de este cubo. Mira, entonces esas son las dos presiones que están actuando en este cubo y pues la diferencia de estas fuerzas generadas por presiones, la diferencia de estas fuerzas es la fuerza de empuje, ¿no? Entonces eso es lo que está aquí, miren, la presión en el fondo menos la presión en la parte superior, aquí ha factorizado el área, ¿no? Pero la diferencia de presiones es pues densidad, gravedad por altura, ¿no? Eso pues, miren, es aquí, observen esto, es lo que lo voy a remarcar aquí con esto de color amarillo. Miren, estito de aquí es lo mismo que esto. Y entonces, miren, eso pues es lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Miren, si este P superior lo mando al otro lado a sumar, voy a tener que la presión en el fondo es lo mismo que la presión más arriba más la densidad de gravedad por altura. No es lo mismo que habíamos visto en la clase anterior, solamente que esto lo ha mandado al otro lado a restar y ha igualado con esto, ¿no? Y pues ha llegado a esta expresión. Esto sería la fuerza de empuje, ¿no? Pero miren aquí, el área por la altura, ¿no es cierto? Este pequeñita área por la altura es pues el volumen del cubo. Entonces, eso sería la fuerza de empuje. La fuerza de empuje es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cubo, ¿no? Entonces, y el volumen, como está totalmente sumergido, pues está ocupando una cantidad de agua, ¿no? Ha desplazado una cantidad de, bueno, de líquido, de fluido, ¿no? Entonces, pues ese es el volumen desplazado. Como en este caso, este cubo está totalmente sumergido, pues el volumen desplazado va a ser el mismo volumen del cubo. Pero, ¿qué tal si el cubo estuviese solamente en la parte, bueno, una parte arriba y una parte abajo de agua? Entonces, el volumen desplazado sería solamente este pedacito, todo lo que está dentro de agua. Ese es el volumen desplazado, ¿no? Porque esa cantidad de agua, esa cantidad de volumen ha desplazado, ¿no es cierto? Y esto no está desplazando nada de agua, entonces no se considera. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en los ejercicios de hoy. Bien, entonces, en resumen de toda esta parte teórica, la única fórmula que nos interesa es que el empuje es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado. Eso nomás es. Y para objetos en equilibrio, pues el empuje se va a igualar con la fuerza gravitatoria, masa por gravedad. Bueno,
Eso nomás sería como la parte introductoria. Esta es la fórmula 14.15 del libro. Bueno, esta es remarcadita, es una de las más importantes. Después hay también otros casos, ¿no? Objeto totalmente sumergido, cuándo pasa eso, cuándo no está totalmente sumergido, y un objeto que flota, ¿no? Entonces, esto nos tomaría más tiempo estudiar, pero es interesante, ¿no? Entonces, les diría que lo lean. Es un caso uno, caso 2 de la página 425 del libro de Serway. Y pues aquí están sus ejemplitos, ¿no? Bien, lo que nos interesa ahora es ver ejercicios. Pero hasta aquí se entiende, ¿no? La fórmula del empuje. Hasta ahí, pausa. Bien, vamos a resolver unos cuantos ejercicios. Nos dice un ejercicio 25. Bueno, un ejercicio, bueno, para este video sería un ejercicio 1, ¿no? Pero pues este es el 25. Según la anotación debe ser del Serway o tal vez puede ser del Semansky, ¿no? Uno de los dos es. Nos dice, una pelota de ping-pong tiene un diámetro de 380 centímetros, una densidad promedio de 0. Tal, tal. ¿Qué fuerza requiere para mantenerla completamente sumergida bajo el agua? Entonces aquí analizando cada uno de estos detalles. Lo primero siempre es, no siempre, ¿no? Pero pues lo que se recomienda es pues transformar todo al sistema de unidades, bueno, al sistema de internacional de unidades. Entonces, pues aquí el diámetro lo puedo transformar a metros, 3,80 centímetros es lo mismo que 0,0380 metros, ¿no? Este y todo, pues es fácil de acordarse, ¿no? Es decir, esto es un deci, esto es un centi, este es un mili, ¿no? Entonces yo tengo 3,8 centis, entonces pues deci, centi, me ubico en los centis, 3,8 centis, y como estamos en metros, 3,8 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, soy de transformación de unidades, deben saber súper bien. Después, la densidad de la pelota es 0,084 y pues esto lo gramos centímetro cúbico. Esto podría transformarlo a kilogramo metro cúbico. Miren, aquí ya me daba las unidades en centímetros, gramos centímetros. Entonces, tal vez no hubiese sido conveniente transformar todo al sistema internacional de unidades, ¿no? Tal vez en vez de eso, trabajar la densidad del agua en gramos sobre centímetro cúbico. No es un gramo sobre centímetro cúbico. Pero bueno, aquí estamos aprovechando para hacer algunas transformaciones. Bien, entonces transformando esto a kilogramo metro cúbico, pues esto había sido lo mismo que 84 kilogramos metros cúbicos, ¿no? Aquí aplicando factores de conversión. Y pues también sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos cada metro cúbico. Bien, entonces hay que ir analizando por casos. Esto es lo que habían visto en la parte teórica. Si la densidad del objeto es menor que la densidad del agua, pues el objeto va a flotar, ¿no? Va a estar en la parte superior. Tal vez haremos unos gráficos rapiditos aquí. Tenemos un vaso, una cantidad de agua, ¿no? Si la densidad del objeto es menor que la densidad del líquido, pues el objeto va a estar flotando, no va a flotar. Si la densidad del objeto es lo mismo que la densidad del líquido, pues va a estar por ahí el objeto. Incluso podría estar por ahí, por ahí, por ahí, pero siempre estático, no se va a mover. Si la densidad del objeto es mayor que la densidad del agua, pues el objeto se va a hundir hasta lo más hondo. Entonces, esos son los tres casos de densidades. Entonces, ¿cuál caso será? A ver, la densidad del objeto, la densidad de la pelota había sido 84 kilogramos metros cúbicos y la densidad del agua había sido 1000 kilogramos metros cúbicos. Entonces, no, la densidad del objeto es mucho, mucho menor que la densidad del agua. Entonces, pues este objeto va a flotar, o sea, va a estar arriba del nivel de la superficie del agua. Entonces necesitamos ver qué empuje estará actuando para este objeto. Vamos a ver. Bueno, va a flotar, ¿no? Pero nosotros le estamos dando una fuerza, ¿no? Le estamos dando una fuerza en sentido hacia abajo, una fuerza F, de modo que la pelota se sumerja completamente hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es qué volumen estará desalojando esta pelota. O sea, imagínense ustedes que tenemos un vaso totalmente alzaz de agua, ¿no? Justo alzaz está el agua. A ver, vamos a ponerlo de color celeste, ¿no? De color celeste el nivel de agua. Justo alzaz. Así se va a entender mucho mejor eso de volumen desalojado. Y ahora, miren, en este vasito yo lo quiero meter, digamos, una pelota, ¿no? No sé, un objeto, ¿no? Una pelota, un objeto. Y cuando yo meto este objeto, pues obviamente el agua va a rebalsar, ¿no? ¿No es cierto? Como ya estaba alzaz. Entonces, pues a eso se refiere volumen desalojado, ¿ya? Entonces, miren, este objeto de entrada tiene un determinado volumen B, entonces está entrando un volumen y está desalojando una cantidad de volumen. O sea, en este caso, cuando el objeto se sumerge totalmente, pues el volumen que sale, que se derrama, va a ser lo mismo que el volumen que ha entrado, ¿no es cierto? A eso se refiere volumen desalojado. Bien, entonces, como aquí en este ejercicio pues toda la pelota está sumergida, así nos dice, ¿no? Que para que esté totalmente sumergida, entonces pues el volumen desalojado por esta pelota va a ser el mismo volumen de la pelota, ¿no? ¿Y cuál va a ser el volumen? Pues conozco el diámetro, el volumen va a ser pi cuartos. Bueno,
No, para una esfera el volumen cambia, ¿no? Como es una pelota, es una esfera. Por aquí debe estar la formulita. Aquí está, 4 tercios de pi por radio al cubo. Bien, entonces, aquí está, continuaremos. El empuje que va a estar generando el líquido sobre esta pelota va a ser lo mismo que la densidad, gravedad por el volumen desalojado, pero el volumen desalojado va a ser lo mismo que el volumen de la pelota. Como toda la pelota está dentro, ¿no es cierto? Entonces, pues eso es el volumen de la pelota. Una ecuación número uno. Eso va a ser el empuje. Después, esta pelota también tiene un peso, ¿no es cierto? Es un peso que se puede calcular, va a ser masa por gravedad. Pero aquí la consulta es cuál va a ser la masa, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos el volumen del objeto, porque conocemos su diámetro, ¿no es cierto? Conocemos la densidad del objeto, pues, aplicando esta relación de densidad de la pelota, es lo mismo que masa sobre volumen de la pelota, pues, podemos conocer la masa, ¿no? La masa va a ser densidad de la pelota por volumen de la pelota. Una relación 2. Y finalmente, pues, hacemos como este sistema va a estar en equilibrio, ¿no? Va a estar en equilibrio, claro, puede estar en equilibrio más abajito, más arriba, ¿no? No, en realidad me interesa. De modo que no esté tocando el piso, ¿no? Para que no haya reacciones normales por parte del vaso. Entonces, bueno, como este sistema va a estar en equilibrio, totalmente sumergido, pero en equilibrio, pues podemos aplicar sumatorio de fuerzas igual a cero. Entonces, me estoy asumiendo positivo en sentido positivo hacia arriba. Entonces, esto está hacia abajo, negativo F. El peso está hacia abajo, negativo masa por gravedad, y el empuje E está hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, de aquí yo quiero hallar la fuerza, ¿no? Para que este esté totalmente sumergido, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza, me despejo, la fuerza va a ser empuje menos masa por gravedad. El empuje conozco es densidad del líquido por gravedad por volumen desalojado, que es lo mismo que el volumen de la pelota, ¿no? Después la masa conozco es densidad de la pelota por volumen de la pelota, la gravedad siempre voy a conocer, y después eso nomás. Entonces, miren aquí, en las ecuaciones uno y la ecuación 2 siempre aparece el volumen de la pelota, entonces lo podemos calcular demasiado. El volumen de la pelota va a ser 4 tercios de pi por radio al cubo, pero el radio es pues la mitad del diámetro, ¿no es cierto? Entonces el diámetro es 0,38 metros dividido entre 2. Eso va a ser el radio. Y esto lo elevo al cubo, tal, me entró al cálculo y el volumen de la pelota había sido 2,8731 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Bueno, claramente son cantidades pequeñitas, ¿no? Porque están unidades del sistema internacional. Bien, aquí está expresado, bueno, aquí hemos hallado el radio y demás. Después, el empuje va a ser lo mismo que densidad del agua. Bueno, sí, aquí está, densidad de gravedad por volumen desalojado. El empuje es densidad del agua, que es 1000, gravedad es 9,81 y el volumen de la pelota es esto, ¿no? Miren, ahí está la flechita, indicamos esto. Lo metemos a la calculadora y el empuje va a ser 0,28185 newtons. Listo, conozco el empuje. La masa, aquí está la formulita. La masa era la densidad de la pelota por el volumen de la pelota. Y pues la densidad de la pelota es bueno, es 84. Y el volumen de la pelota es 2,8731 por 10 a la menos 5. Multiplico esos dos y pues la masa de la pelota va a ser 2,4134 por 10 a la menos 3 kilogramos. Bien, conozco la masa, los reemplazo ahí, después la fuerza es lo mismo que el empuje, conozco el empuje, menos masa, conozco la masa por la gravedad, es 9,81. Lo meto a la calculadora y la fuerza me va a botar 0,2582 newtons, ¿no? Es menos que un newton, es una fuerza, bueno, no tan grande, ¿no? A ver, 0,25, un kilo, más o menos, no hay que dividirlo de modo de ver a cuánto equivale esto en kilogramos fuerza, ¿no? Hay que dividirlo entre 9,81, o, sí, bueno, a ver, vamos a ver, necesito también, para que quede claro, si yo quiero saber más o menos a cuántos kilos equivale esta fuerza, nosotros recordaremos que fuerza es lo mismo que masa por aceleración. Y pues cuando hablamos de pesos y demás, pues yo le digo masa por gravedad. Bien, entonces si yo tengo esta fuerza, conozco la gravedad y quiero saber más o menos a qué masa equivale esta fuerza, pues yo me despejo la masa, esto va a ser lo mismo que fuerza sobre gravedad. Entonces esta fuerza, está bien lo que les iba diciendo, hay que dividirlo entre 9,81 y más o menos eso nos va a decir una idea de qué masa más o menos habría que ponerle encima de la pelota de modo que se sumerja totalmente, ¿no? Pero bueno, eso no es lo que nos pide el ejercicio, lo que nos pide es la fuerza necesaria para que la pelota se quede sumergida y había sido 0,2582 newtons. Entonces, eso nomás es, lo único interesante aquí es el empuje, y después aplicar a muchas otras relaciones, ¿no? Pero pues esto es lo demás, miren, empuje, después ver que la pelotita va a tener un peso, sumatoria de fuerzas verticales es igual a cero, después es cálculo de volumen y todo esto ya es extra, digamos, ¿no? Ya es algo que se puede hacer, no es algo tanto así para pensar, ¿no?
Bien, entonces eso sería un primer ejercicio. Hasta aquí, posible. Bien, continuaremos. Vamos a hacer este más, que este es un ejercicio del libro de Semansky, no es del Zerovay. Nos dice, eh, un bloque cúbico de madera de 10 centímetros por lado. A ver, primero mm, hay que ver que es un bloque cúbico, ¿no? Es un bloque cúbico, entonces todos sus lados son iguales. Aquí está, ¿no? Un grafiquito un poquito interesante, pero bueno, ahí está. Sus lados van a ser 10 centímetros, o sea, 0,1 metros. Después nos dice flota en la interfase, entre la interfase, o sea, entre el choquecito, ¿no? Donde se está chocando el agua y el aceite, no se van a mezclar, ¿no? Porque son las densidades diferentes, pero flota en la interfase de estos dos fluidos, entre el aceite y el agua, con una superficie inferior. Bueno, esto no está en el gráfico, pero aquí nos dice, con una superficie inferior de 1,5 centímetros bajo la interfase. La interfaz es este nivel y nos dice que esta madera se ha entrado un poquito más adentro, 1,5 centímetros, ¿no? Abajito de la interfaz. Después, la densidad del aceite nos da y qué presión manométrica, ¿no? Entonces, aquí hay que ir viendo qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque, o sea, en la parte de arribita. Y en la cara inferior, qué presión manométrica hay en la cara inferior, aquí en este punto B, y en el punto A también nos pedía y en la cara inferior, y inciso C, ¿qué masa y densidad tiene el bloque? Entonces, miren, es un poquito interesante, ya que pues conociendo qué tanto se ha sumergido, las dimensiones, la altura de aceite, la altura de agua, después qué más la densidad del aceite, podemos conocer la masa y la densidad del bloque, ¿no? Entonces, súper interesante. Bueno, vamos a ver entonces. Para un inciso A, nos pide qué presión manométrica hay en esta parte de aquí. Entonces, la presión manométrica es densidad de gravedad por altura. Ahí está, miren, densidad de gravedad por altura. ¿Densidad de qué? Del líquido, ¿no? Del fluido. Entonces, en este caso, la presión en el punto A, bueno, aquí lo he puesto con minúsculas, aquí está con mayúsculas, ya se refiere a lo mismo, ¿ya? En el punto A, en el punto A. La presión en el punto A, o sea, en la parte superior de este cubito, es densidad de gravedad por altura. Pero ¿cuál va a ser la altura? Eso es interesante también. Es la altura desde eh, la superficie del líquido, o sea, la superficie del aceite, en este caso sería esto, ¿no? Bien, y en la superficie ya está actuando la presión atmosférica. Pero recordaremos que la presión manométrica no considera la presión atmosférica. Entonces, consideramos que en este punto la presión vale cero. Entonces, desde este punto hasta la cara superior de la madera va a haber una altura. Esa altura aquí está demarcado es 1,5 centímetros. Y eso también hay que deducir de dónde viene. Eso es fácil. Miren, el lado de este cubito dice que es de 10 centímetros. No, si su lado es 10 centímetros, entonces pues y además la altura de la cita es 10 centímetros, pero este cubo se ha entrado 1,5 centímetros también al agua. Entonces, como se ha entrado 1,5 centímetros, aquí ha dejado un hueco de 1,5 centímetros también, ¿no? Entonces, esa es la altura de aceite que hay encima del nivel A. Ya, entonces la H1 había sido 0,015 metros. Bien, después la densidad del aceite conocemos, está aquí, eh, la gravedad es 9,81, la del H1 es 0,015 y pues ya, reemplazamos todo y la densidad en el punto A, perdón, la presión en el punto A había sido 116,2485 pascales. Bueno, así nomás es estos ejercicios. Después, ¿qué más? La presión en B. ¿Qué presión está actuando en este punto B? Eso también es interesante, ya que pues es después de dos fluidos, ¿no? Hay un fluido aquí y también otro fluido aquí, y hay que ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, a ver, la presión en B va a ser lo mismo que la presión en la interfase. A ver, vamos a ir jalando presiones. E incluso hasta aquí, miren, tenemos el punto B, y también en la interfase va a haber una determinada presión, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si yo conozco la presión en la interfase? Y yo quiero conocer la presión en B. Estamos bajando nomás, ¿no es cierto? La presión en B va a ser lo mismo que la presión que había más arriba, o sea, en la interfase, más densidad, gravedad por altura. Y esta alturita sería 1,5, ¿no? Bien, entonces, a ver, ¿qué tal si yo conozco la presión en la interfase? ¿Cuánto va a ser la presión en la interfase? Va a ser, bueno, desde la superficie del líquido. La superficie del líquido es aquí aceite, la presión aquí vale cero porque estamos trabajando con presiones manométricas. Y a esta altura dice que es 10 centímetros, o sea, 0,1 metros. Y pues la presión aquí en I va a ser densidad del aceite por la gravedad por la altura, 0,1 metros. No estoy considerando la presión atmosférica, ¿no? Bien, entonces hasta ahí ya conozco la presión en la interfase y ahora pues a esta presión que hay en este punto y quiero seguir bajando, ¿no? Quiero llegar hasta el nivel B, entonces pues le sumo densidad, pero ya no es de aceite, ahora es densidad de agua, ¿no es cierto? Entonces la densidad del agua, eh,
por la gravedad por la altura de agua, ¿no es cierto? Porque entre la interfase y el nivel B hay una altura, esa altura es 0,5, ¿no es cierto? 0,5, em, perdón, 1,5 centímetros. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Hemos hallado la presión en la interfase y pues le hemos sumado una altura de presión más, perdón, la presión ejercida por esta agua en esta determinada altura, que es 1,5 centímetros, ¿no? Y aquí está todo eso. Y pues ya todo aquí son datos y finalmente la presión en B había sido 922,14 pascales. Miren ustedes cómo la presión en A y la presión en B pues son diferentes, ¿no? Obviamente la presión en A como está más arriba va a ser menor que la presión en B, ¿no es cierto? Entonces esto otra vez vuelve a demostrar que a mayor profundidad hay mayor presión. Miren, es 922, 116 pascales, ¿no? Miren, rápido aumenta, ¿no? Estamos trabajando con centímetros nomás. Bien, por eso usualmente a los pascales se les maneja en notación científica, ¿no? Por 10 a la tantos, por 10 a la 4, por 10 a la 6, depende del ejercicio. Bien, entonces eso no es el inciso A y en el inciso B nos pedía presiones en A y en B y eso nomás es. Ahora el inciso C, que es un poquito interesante, nos pide la masa y la densidad del bloque. Entonces aquí tenemos que hacer algunos artificios. Bien, podemos conocer el volumen del bloque. El volumen va a ser lado al cubo, ¿no es cierto? Como es un cubo, pues lado al cubo. Entonces 0,1 al cubo metros cúbicos. La densidad del bloque es la masa del bloque sobre el volumen del bloque. Bueno, hay una relación número uno. Después, el empuje. El empuje, aquí es, pongan atención por favor, esta madera tiene un poco de madera está en aceite y otro poco de madera está sumergida en agua, entonces va a haber dos empujes, un empuje generado por el agua y otro empuje generado por el aceite. Las fórmulas son la misma, miren, empuje es densidad, gravedad por volumen desalojado. Bien, entonces el empuje uno es el empuje debido al agua y va a ser densidad de agua, gravedad por el volumen de agua desalojada, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de madera está sumergida en agua? Esto hay que ver. Y se puede calcular el volumen de la cantidad de madera que está sumergida en agua, se puede calcular, ya que pues tiene una altura 1,5 centímetros y su lado es 10 centímetros. Entonces el volumen va a ser de esta partita de amarillo va a ser 10 centímetros por la profundidad, 10 centímetros por la altura, que va a ser 1,5 centímetros. Entonces aquí está, miren, 10 centímetros por 10 centímetros por 1,5 centímetros, pero esto está en metros, ¿no? Entonces el volumen que está sumergido en agua había sido esto, ¿no? Bien, y ahora el volumen que está sumergido en aceite va a ser esta altura, desde aquí hasta aquí, y aquí está, miren, desde aquí hasta aquí había sido 8,5 centímetros, y después, bueno, aquí está 8,5 centímetros. Bueno, esto no es centímetros, ¿no? Es 8,5 centímetros la altura y el área de la base es 10 centímetros y la profundidad también 10 centímetros. El volumen en aceite va a ser 10 por 10 por 8,5 centímetros cúbicos. Pero eso en unidades de metros cúbicos, pues va a ser esto. Miren, multipliquen ustedes 0,1 por 0,1 por 0,085, ¿no? Multipliquen eso y les va a salir esto en metros cúbicos. Entonces conocemos el volumen que está sumergido en agua, el volumen que está sumergido en aceite, ¿no? El volumen sumergido también se le dice. Después puedo conocer el empuje uno y el empuje 2. Ahora, como este sistema está en equilibrio y además esta madera tiene un peso que va a ser masa por gravedad, pero también como este sistema está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. El empuje uno y el empuje 2 están en sentido hacia arriba, siempre pasan por su centroide, ¿no? Por el centroide de la madera en este caso, menos el peso que está hacia abajo, masa por gravedad. De aquí me despejo la masa y la masa va a ser el empuje uno más el empuje 2 sobre la gravedad. El empuje uno es esto, puedo conocer, conozco todos estos datos. El empuje 2 conozco todos estos datos, ahí está. Puedo conocer el empuje uno, empuje 2 le divido entre la gravedad. Y finalmente la masa del bloque había sido 0,82, 15 kilogramos. Menos de un kilo, ¿no? Un poco pequeño el volumen, perdón, la masa del bloque. Bueno, conozco el volumen del bloque, conozco la masa del bloque, puedo conocer la densidad del bloque, que es masa sobre volumen. Nos divido la masa 0,8215 sobre 0,1 al cubo. Y eso me va a dar la densidad del bloque, que había sido 821,5 kilogramos metro cúbico. Entonces, miren, eso no es tan complicado. Y miren, ya hemos resuelto uno de su práctica. Ahora viene el análisis. La densidad del bloque, ¿cuánto había sido? 821,5, ya, kilogramo metro cúbico. Pero la densidad del aceite había sido 790. Miren, la densidad del aceite es 700 y la densidad del bloque es 800.
Entonces la densidad del bloque es mayor que la densidad del aceite. Entonces, claro, pues tiene sentido. Miren, el bloque se ha entrado más abajo del aceite. Si aquí hubiese estado el límite del vaso, pues el bloque ya estaría chocando con el vaso, ¿no? Pero bueno, como no es el límite, se ha sumergido nomás. Pero no se ha sumergido tanto. ¿Por qué? El agua tiene una densidad de 1000, ¿no es cierto? El agua tiene una densidad de 1000 y el bloque solamente tiene una densidad de 821. Entonces, claro, el bloque su densidad del bloque es menor que la densidad del agua. Entonces va a flotar en agua, ¿no es cierto? Está flotando en agua, pero se va a hundir en aceite. Claro, porque su densidad del aceite es menor que la densidad del bloque. Pero la densidad del bloque no es mayor que la densidad del agua. Por eso en una parte flota y en otra parte se hunde, ¿no? Entonces, todos nuestros resultados están bien, súper se verifica, comparamos con la parte teórica y también se verifica. Entonces, esto sería un ejercicio muy interesante para entender esta parte de empuje y flotación. Bien, hasta ahí si tuviesen dudas,